Si quieres hacer SEO para hoteles, hazlo así. Lo primero de todo, si lo que tenemos es un hotel como tal y lo que buscamos es comenzar a trabajar nuestra presencia online, lo primero que siempre hay que hacer es buscar a la competencia. Pero primero tenemos que buscar en dónde nos interesa. Pongamos que ahora mismo tenemos un hotel en Barcelona, así que lo primero que haremos es, como usuario tendremos que poner la palabra clave hotel más la localidad. En este caso tendremos que poner hotel en Barcelona, por ejemplo. Aquí lo que podemos ver es que tenemos varios hoteles, ya están posicionando en el top 3 y después tenemos lo que son directorios, buscadores en este caso, como puede ser Booking, Kayak, TripAdvisor, Trivago y continuamos. De esta primera búsqueda siempre es importante ver cuáles son los resultados que siempre aparecen en el top. Esto también es importante porque lo que no solamente nos vendrá bien para entender un poco más a la competencia, sino que también es ver sobre todo si tenemos la ficha de Google My Business. La ficha de Google My Business, como hemos visto anteriormente, es importante para que en cierta forma podamos poner no solamente lo más importante que es el sitio web, sino también dónde se encuentra, el número de teléfono, información relacionada con el hotel y también más sobre los servicios. Aquí es donde los usuarios podrán dejar sus reseñas y es importante siempre tener en cuenta de que lo estén trabajando. Van dejando reseñas y nuestra intención es responderlas. Mirar de dar una buena imagen. En este caso podemos ver que cuando miramos en el primer resultado, que es Urban Trafalgar Hotel, aquí lo que vemos es que tendremos reseñas de todo tipo. Aquí han añadido tanto de TripAdvisor como de Google. Aquí la idea es comenzar a ver las de Google, si en este caso las trabajan. Vemos que tienen, como no, respondidos en cada una de estas reseñas, en Google sobre todo, y las otras en las que nos tendríamos que dar de alta en TripAdvisor como en otros directorios para hoteles. Teniendo esto en cuenta, vamos directamente a lo que es el sitio web. Urban Trafalgar tiene trabajado lo primero el tema del menú. En el menú vamos a ponerlo en español y aquí lo que tenemos es varias cosas. La idea sobre todo es mirar de inspirarnos y ver realmente cómo lo están trabajando. Tenemos la sección de habitaciones, el tema de los servicios, el tema de espacios, galería y luego ya tenemos otros apartados importantes para humanizar más la marca, que puede ser tanto el sobre nosotros como el hecho de poder ver más sobre el proyecto social y las redes sociales. Entonces, lo primero de todo tenemos por una parte la ficha de Google My Business, por otra parte tenemos redes sociales que tenemos que trabajar y por otra parte tenemos el sitio web. Aquí vamos a ver cómo tienen el tema de las redes sociales. En Facebook vemos que tienen 4.114 me gustas y 4.190 seguidores. Aquí ya vemos que, como no, lo tienen una regularidad a la hora de publicar contenido. Vamos a ver en qué tal en Instagram. En Instagram tienen un montón. Aquí, como no, es ver realmente cómo lo están trabajando, en qué estilo. Al final, este es un hotel un poco más moderno, más atractivo visualmente y sobre todo esto es lo que se mira de reflejar en lo que es la home. Aquí si miramos vemos que tenemos dos opciones de Urban, pero también tenemos Hyatt. Aquí de nuevo tendremos que volver a hacer lo mismo, mirar el sitio web. Vale, aquí ya tenemos la web y aquí vemos que nos aparece el Hyatt. Aquí, como no, tendríamos que de nuevo mirarlo, sobre todo acordarnos de hacerlo todo esto desde incógnito. Ahora mismo, por el hecho de que es un ejemplo, tendríamos estos resultados. Aquí sobre todo es comenzar a ver cómo lo tienen, ver cómo tienen trabajada la página. Vamos a ver que tienen habitaciones, dining, eventos también, como veíamos en el otro caso. El tema también de galería, reviews y apartados similares que encontramos en el de Urban. Teniendo todo esto en cuenta y mirando cómo lo tienen estructurado, podríamos comenzar a hacer primero el Keyword Research, ver qué es lo que nos interesa con toda la lista de palabras clave relacionadas con esto. Si ponemos lo primero en SEMrush Hotel Barcelona, aquí nos aparecerán toda una serie de palabras clave que son relevantes a lo que nos interesa, porque a nosotros nos interesa que nos busquen por la localidad. Pero aquí tenemos que tener algo más en cuenta. Los comparadores y también los directorios tienen cada vez más fuerza, así que tendríamos que ver de cómo trabajarlo también. Entonces, por una parte es no solamente trabajar la ficha de Google My Business, sino que también tendríamos que trabajar el dominio y también la idea de cómo trabajar en directorios y comparadores. Sobre todo es ver que nos podamos hacer un hueco en el mercado, porque aquí tenemos grandes grupos de hoteles que nos están haciendo la competencia y más en una localidad tan importante como es Barcelona. Aquí sobre todo sería primero clasificar el tema de las palabras clave y ver cuáles son aquellas que más nos interesan. Si volvemos directamente, aquí lo que tenemos que hacer es, lo primero,
una especie de estructura básica SEO. Lo que hemos visto en otros sitios web es que lo que hacen es, a partir de la home, cuelgan las siguientes páginas. Las páginas de habitaciones. En habitaciones podemos ir listando todas las habitaciones que tenemos. Después tenemos el tema de servicios, listar cada uno de los servicios, la página de nosotros para darnos a conocer. Luego tendríamos el apartado de eventos, seguimos con blog y en blog tenemos la función de que podemos no solamente añadir más contenido, sino que también lo que buscamos es atraer a ese usuario y luego llevarlo no solamente del artículo como tal, sino llevarlo del artículo a una de las páginas pilares. Nos interesa redirigir el tráfico del blog a las páginas que nos interesan. Y finalmente la página de contacto. Teniendo todo esto en cuenta y queriéndolo ya maquetar, lo que tendríamos que hacer es comenzar a trabajarlo desde cero. Primero trabajar lo que va a ser el diseño. El diseño, por ejemplo, esta home es muy escueta, pero es para mirar de hacerlo como ejemplo, en donde tenemos que buscar cómo hacerlo. Porque si realmente luego lo vemos cómo lo trabajaríamos, se quedaría así. Así lo que vemos es, esto es la home, esto lo que nos interesa es plasmar lo que es el mejor lado del hotel. Buscar las imágenes con mayor calidad y con los mejores ángulos y mirar de cómo trabajar y mostrar tal y como es el hotel. A continuación tendríamos el apartado de las habitaciones. Las habitaciones es, como veíamos, una página pilar donde nos interesa mostrar cada una de las habitaciones, mirar de buscar los títulos más importantes, una descripción importante SEO optimizada y luego mirar de ubicar cada una de las características de las habitaciones con su respectivo precio. Finalmente ya tendríamos el tema de la página de contacto y aquí es donde tendríamos que dejar el formulario de contacto para que nos lleguen a contactar. Si lo que nos interesa es también mirar de trabajarlo un poco más, es de nuevo, tenemos que mirar de ubicar nuestras categorías dentro de la home, mirar de ubicar también reviews importantes para ver de que otros clientes han podido estar en nuestro alojamiento y han tenido una buena experiencia. También mirar de destacar aquello que tenemos de forma exclusiva o nuestra propuesta de valor de cara al cliente. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Podemos ofrecer un buen servicio de parking, podemos dar un buen servicio de catering. ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Y esto mirar de plasmarlo. Si lo que ya tenemos es la idea y el diseño, comenzamos a trabajar dentro del sitio web el tema de los metatítulos y metadescripciones. Aquí todo esto cuelga del Keyword Research. Para hacer todo eso es lo que hemos comentado antes, que es ir a SEMrush, Ahrefs, Keyword Finder u otra herramienta y comenzar a listar todas esas palabras clave. Y aquí lo que hacemos es trabajar en mayor medida cada una de las páginas. Por ejemplo, si vamos a, en este caso, habitaciones, aquí lo que veremos es lo primero, el tema de los encabezados. Un encabezado tiene que ser representativo, entender de qué va la página. Aquí podríamos dejarlo así, pero en este caso tendríamos que poner tema de habitaciones. Aquí ya vemos que están listando cada una de las habitaciones con un enlace directamente al tipo de habitación. Esto al final es importante porque como es la categoría importante, si vamos a lo que es la URL, aquí primero tendríamos lo que es la categoría importante y luego cada una de las páginas que cuelgan de las habitaciones, que aquí vemos que es la habitación pequeña con terraza y la doble. Esto tendríamos que mirar de ubicarlo por cada una colgando de habitaciones. Se sustituiría por pequeña, otra por doble y otra con terraza. Cada una de las páginas de las habitaciones miramos de plasmarlo primero. ¿Cuáles son aquellos servicios que ofrece esta habitación? También tener en cuenta todas las imágenes que podamos hacer. Como siempre, tenemos que tener buenas imágenes que puedan mostrar lo más atractivo de la habitación, al igual que también lo que buscamos es indicar cómo es interiormente, ver de que tengamos todo limpio, ver qué tal es y de que esta forma puedan hacerse una idea al cliente de cómo son. Tenemos que mirar de trabajar poco a poco el tema del enlazado externo. Para hacerlo esto siempre tenemos que buscar la forma de contactar con medios generalistas, blogs temáticos, directorios locales. La estrategia de directorios podría dar para otro vídeo aparte, porque realmente aquí lo que nos interesa es que nos encuentren los posibles clientes. Si bien es cierto que hay personas que buscan hotel en Barcelona, muchas ocasiones quizás van directamente a Booking. Y en Booking ya tendríamos que mirar de buscar otra forma de posicionarnos. O quizás lo que están buscando no es en Booking, sino que van directamente a Kayak. O quizás Trivago, o quizás Atrápalo. Entonces, todo esto lo miraremos en más detalle más adelante, pero para que nos hagamos una idea, es tener en cuenta cuáles son las palabras clave que
nos queremos definir y mirar de trabajarlo directamente en nuestro dominio web, en nuestra ficha de Google My Business y, como no, en los directorios que queremos aparecer.